Buenos días, queridos niños. Bienvenidos a nuestro primer tema de este tercer periodo. Iniciaremos con el tema fracciones y expresiones decimales. Fracciones, pero si ya lo vimos el periodo pasado. Bueno, resulta que vamos a hablar durante este periodo de los números decimales. Los números decimales provienen de las fracciones. Y al convertir una fracción en un número decimal, a ello lo llamamos expresiones decimales. Veamos cómo será posible esto. Por ejemplo, tenemos la fracción 3/5. Recordemos que esta es una fracción impropia porque el numerador es menor que el denominador. ¿Cómo haremos para convertir la fracción 3/5 en una expresión decimal, es decir, en un número decimal? Dividimos al numerador entre el denominador, es decir, 3 dividido 5. Un número en la tabla del 5 que me dé 3, ¿es posible esto? En los números naturales no, pero en los números decimales sí. Un número que en la tabla del 5 me dé 3 es el 0. ¿Cierto? 0 al cociente. Y necesito continuar dividiendo. Entonces, para continuar dividiendo, digo, coma en el cociente, que también puede ser punto. En la calculadora, de hecho, no hay coma, sino punto. Y agrego un 0 en el dividendo. Un número en la tabla del 5 que me dé 30, 6. 6 por 5, 30, a 30, 0. Es decir, que 3/5 es una fracción. Y al expresarse como número decimal, es lo mismo que 0,6. Este es el caso de una fracción propia. ¿Cómo sería el caso de una fracción impropia? Por ejemplo, 7/3. Es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, procedemos de la misma forma. 7 dividido en 3. Un número en la tabla del 3 que me dé 7 o que se acerque, 2. 2 por 3, 6, a 7, 1. En los números naturales terminó la división, quedó una división inexacta. Pero en los números decimales coloco coma en el cociente, igual que en este caso, coma, y agrego 0 en el residuo para poder continuar dividiendo. Y digo 3 en 10, 3 veces. 3 por 3, 9. A 10, 1. Continúa siendo inexacta. Entonces realizamos el mismo procedimiento. 0 en el residuo, un número en la tabla del 3 que me dé 10, de nuevo 3. 3 por 3, 9, a 10, 1. Entonces observamos que va a seguir ocurriendo todo el tiempo lo mismo. Siempre el residuo será 1, coloco 0 y entonces siempre será 10 y siempre nos dará 3. Es decir, que a este decimal lo llamamos un decimal infinito. Siempre dará lo mismo e infinitamente y nunca terminaremos esa división. Entonces, cuando ocurre esto, solamente lo intentamos 2 veces, le sacamos 2 decimales. Es decir, que 7/3, la fracción 7/3 expresada como número decimal es 2,33. Bueno, este es el caso de las fracciones propias, de las fracciones impropias. ¿Cómo sería con las fracciones decimales? ¿Qué es eso de las fracciones decimales? Existen unos casos de unas fracciones especiales cuyo denominador es una potencia de 10. Por ejemplo, 25 décimos. Cuando la fracción ya sea propia o impropia, pero su denominador es una potencia de 10, no es necesario hacer la división, sino que escribimos el numerador 25 y
Contamos cuántos ceros tiene el denominador, en este caso 1. Corremos un espacio hacia la izquierda. Digo 1 y coloco la coma decimal. ¿Por qué? Porque todo número dividido 10 es como si dividiéramos 1, pero da una cifra decimal. 25 décimos es 2,5. Veamos otro ejemplo. 36, y cuando el denominador es 1000, se dice milésimos. 36 milésimos. Recordemos, colocamos el numerador y contamos cuántos ceros hay en el denominador. 1, 2, 3. Entonces corremos 3 lugares hacia la izquierda. 1, 2, ¡ay! No nos alcanzó. Entonces, cuando no nos alcanzan las cifras, completamos con ceros. Ya los tenemos. 3 ceros, 3 cifras. 1, 2, 3. Y coma. Pero lo mismo que en español. En español yo no puedo colocar una coma y ninguna palabra que la acompañe, ¿cierto? Entonces, colocamos un 0. Y ahora sí, 0,036. Este es el caso cuando es una fracción decimal. ¿Qué es una fracción decimal? Es aquella fracción que su denominador es una potencia de 10. ¿Quién es una potencia de 10? 10, 100, 1000, 10.000. Veamos otro ejemplo. 436 sobre 100 se dice 436 centésimos. ¿Cómo lo convertimos en número decimal? Colocamos la misma cifra del numerador, 436, y corremos hacia la izquierda tantos lugares como ceros tenga el denominador. 1, 2. Entonces cuento. 1, 2. Aquí quedó. Y quedó 4,36. Bueno, pero en realidad los números decimales no se leen así. Tienen una forma especial de leerse según su orden posicional. Recuerden que los números naturales tenían un orden posicional. Unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000. Pues lo mismo ocurre con los números decimales. Los que van después de la coma también tienen su orden posicional. Veamos. Como pudimos ver en los ejemplos anteriores, los números decimales están formados por dos partes, ¿cierto? Y esas dos partes las separa la coma decimal. Entonces están formados por una parte entera y una parte decimal. Esas partes, cada una tiene sus nombres. En la parte entera ya sabemos, desde que estábamos pequeños, aprendimos que los números naturales tienen su orden posicional. Recordemos. Entonces, el primer número se llama unidades, ¿cierto? Es decir, el primer número de la derecha, unidades. La siguiente cifra recibe el nombre de decena. La siguiente cifra, de derecha a izquierda, centenas. La siguiente cifra, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000. Unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón. Y así por periodos. Cada periodo tiene 3 cifras, ¿cierto? Bueno, y como pudimos ver, después de las unidades, las decenas, las centenas, está separado por la coma decimal. Pues los números que continúan después de la coma decimal es la parte decimal, son los números decimales. Ellos también conservan su orden posicional. La primera cifra, a diferencia de los números naturales que van de derecha a izquierda, los números decimales van de izquierda a derecha. La primera cifra que encontramos se llama décimas. Décimas. ¿Por qué? Porque esa unidad, ese todo, está partido en 10 partecitas. Viene de 10 décimas.
La siguiente cifra, entonces, es, si el denominador tiene dos ceros, entonces se llama centésimas. Dos cifras centésimas, de izquierda a derecha. La siguiente cifra, si tiene tres cifras, se llama milésimas. Si tiene cuatro cifras después de la coma, se llama 10 milésimas. Y si tiene 5 cifras, se llama 100 milésimas. Si tiene 6 cifras, se llamará millonésimas y así sucesivamente. Bueno, entonces veamos unos ejemplos. Recordemos que de la coma decimal hacia la izquierda se llama parte entera. Y de la coma decimal hacia la derecha se llama parte decimal. Parte entera, parte decimal. ¿Y quién lo separa? La coma decimal. Veamos cómo se ubica y cómo se lee. Por ejemplo, tengo el número 26,831. ¿Cómo se lee y cómo se ubica? Entonces, primero ubicamos la parte entera y la pista nos la da la coma decimal. Entonces, 6 unidades, 2 decenas. Coma decimal. Ahora, 8 décimas, 3 centésimas y 1 milésima. Bueno, entonces hay varias formas de leerlo. Cuando yo voy a dictar las cifras para hacer una operación que veremos más adelante, diremos 26,831. Pero para leer la cifra como se encuentra ahí, se dice 26 y la posición de la última cifra del número natural. Entonces digo 26 unidades y ya no digo coma, digo y 831 milésimas. Es decir, quedó 26 unidades y 831 milésimas. Vamos a escribir aquí lo que acabamos de leer. 26 unidades, siempre diremos unidades, porque la última cifra de un número natural es unidades. Y la coma siempre decimos y 831 y la posición de la última cifra. En este caso, como quedó en milésimas, decimos milésimas. Bueno, veamos otro nuevo ejemplo. Tengo el número 4,76. Recuerden que así lo leemos cuando se va a dictar. Pero ¿cómo se hace para ubicar en su orden posicional y para leerlo correctamente? Primero se ubica la parte entera. 4. ¿En dónde va 4? En las unidades. Muy bien. 4 unidades. Coma debajo de coma. 7 en las décimas. Recuerden que la parte decimal se ubica de izquierda a derecha. Y 6 centésimas. ¿Y cómo se lee? Veamos. 4 unidades. Y recuerden que no se dice coma. Cuando encuentro la coma digo y. Luego digo el número completo que hay en la parte decimal. Y
76 y la posición de la última cifra quedó en centésimas y 76 centésimas. Yo sé que es muy fácil, vamos comprendiendo, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Tengo el número 871, 9421. Listo. Entonces, ¿cómo se ubica? Primero la parte entera. Una unidad. 7 decenas. 8 centenas. Pueden haber más números naturales, es decir, unidades de 1000, decenas de 1000, pero pues en este caso no. Coma debajo de coma. 9 en las décimas, 9 décimas. 4 centésimas. 2 milésimas. Y una 10 milésima. Entonces se lee de esa manera. Recuerden, primero leo la parte entera, toda completa, 871, que en la última cifra está en la posición unidades, entonces 871 unidades. Primero se lee la parte entera, luego leo la coma, pero no digo coma, digo y. Luego la parte decimal, todo completo, 9421. Y la posición de la última cifra quedó en la posición 10 milésimas. Entonces, y 9421, 10 milésimas. ¿Listo, niños? Sé que han comprendido que ha sido muy sencillo cómo expresar una fracción decimal en un número decimal. ¿Cómo está constituido un número decimal? Por dos partes, parte entera, parte decimal. ¿Y cómo leer? Bueno, chicos, entonces a continuación les voy a asignar la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es copiar el concepto de qué es una fracción decimal y una expresión decimal que se encuentra en la página 72 del libro de contenidos. Luego vamos a copiar todos los ejemplos que he explicado en el video. Y como actividades vamos a realizar los puntos 1, 2 y 3 de la página 85 del libro de actividades. Bueno, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Les deseo un feliz día.